Alguien que ha cubierto desde hace ya algunos años la Fuente Católica en México, las visitas del Papa también le tocó estar por ahí siguiendo y las actividades incluso fue de quienes nos alertaron esta madrugada sobre este lamentable hecho. Pues fue Graciela Olvera, nuestra compañera Graciela está en línea. Graciela, pues recuperándose, recién ha sido madre. Y bueno, Graciela, pues desgraciadamente tenemos que platicar contigo ahora sobre esto. Eres una persona, pues una voz autorizada para nosotros porque has seguido muy de cerca las actividades del Papa, México y fuera de México, así como de la Iglesia en general. Graciela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Samuel. Pues en un hecho lamentable, pues el Papa Francisco que había dado, pues ya la ilusión, porque sí fue una ilusión de que ya se había recuperado. Recordemos que tuvo este episodio pues bastante complicado de salud, en el cual nos alertó a todo el mundo, a todas las latitudes, que ya había muchísimos equipos de compañeros, reporteros ahí en la Santa Sede. Se recuperó de una manera, pues podemos catalogarlo de manera milagrosa, y que todavía participó, Samuel, Dani, participó en eventos de la Semana Santa, si no bien siendo el protagonista o llevando el mando, sí había aparecido. Recordemos que solamente al año se hacen dos oraciones de Urbi et Orbi, que es en Navidad y en la Resurrección, y participó. Solamente se acercó a saludar con la mano, pero se acercó a dar pues aliento a las personas que estaban presentes en la playa de San Pedro para justamente hablar y recibir esta oración tan especial para los católicos, que es el Urbi et Orbi, y fue pues, su última aparición ante los medios, ante la gente, horas antes de fallecer, porque recordemos que eso fue el día domingo de Resurrección, y el Papa falleció a las 7 de la mañana, hora Vaticano, en la comodidad de pues la residencia ahí en la ciudad, en la Santa Sede. Y pues en un hecho pues bastante lamentable, porque pues es uno de los partícipes, es uno de los personajes más importantes que ha tenido un peso bastante considerable, que ha decidido unir a pesar de todas las adversidades que ha ocurrido en el Vaticano, porque el Papa, aunque sea muy querido en América Latina, porque pues es el primer Papa latinoamericano, pues no era tan querido en otras latitudes. Era un tema pues bastante controversial lo del Papa Francisco. Asimismo, hacer la acotación, Samuel, de que en este tema del luto hay algo muy importante. La Catedral Metropolitana pues es por así decirlo, es una de las recintos más importantes del catolicismo aquí en México, y es la sede de la Arquidiócesis Primada de México, una de las más importantes del país. Entonces, ahorita en estos momentos se está llevando a cabo el replique de campanas. Son 100 campanas para anunciar, la sede vacante del Papa Francisco, y después 5 minutos de repliques de campanas para pues llamar al luto. Esas campanas solamente sonaron en abril del 2001, que fue en 2004, 2005, lo siento mucho, que fue cuando falleció el Papa Juan Pablo II, porque recordemos que nuestro Papa Francisco nos hizo el anuncio de la sede vacante. Solamente fue pues el anuncio de luto, porque el Papa Benedicto XVI ya no falleció en el cargo. El Papa Benedicto XVI fue el que se hizo a un lado para poder pasar de convalecencia en paz y poder dar paso al Papa Francisco y al cónclave que pues lo eligió hace pues bastantes años. Hace también la mención, Samuel, que en el Vaticano ya que se quitó el logotipo y todo el escudo del Papa Francisco. Recordemos que cuando se muere el Papa, ¿qué es lo que sucede? Llega el caberlango al departamento, le quita el anillo papal, lo destruye en un ritual solemne, justamente para evitar que haya pues mal uso de su anillo, porque recordemos que también lo utiliza para firmar documentos importantes. Entonces, al quitarle el anillo, también se quita todo lo que viene siendo el escudo que el Papa Francisco instruyó al momento de tomar su pontificado. Entonces, se quita todos los logotipos, se cancela sale el cuerpo del Papa, se cancela el lugar donde está el departamento,
y comienza otra vez los ritos funerarios del Papa Francisco. Asimismo, pues es un hecho pues bastante lamentable, y además que en comparación con las muertes de los otros papas, en este pues ya hay como más presencia. Recordemos que también ha habido muchos libros, una película que ganó el Oscar a Mejor Guion Adaptado, que habla justamente de qué sucede cuando un papa fallece, del rito funerario. También aparece el tema de qué va a suceder con el cónclave, que una vez que falleció, una vez que son llevados los ritos funerarios, es cuando ya ocurre el llamado al cónclave, que es esta elección donde llegan los obispos de todo el mundo a elegir al próximo pontífice. Recordemos que aquí en México hay varios obispos que participarán en este cónclave, incluido el Monseñor Carlos Aguiarretes, el arzobispo primado de México, que también es uno de los que van a estar en este cónclave, que pues es bastante importante para los católicos, y sobre todo porque pues en un tema que es el luto primero del Papa Francisco, y después pues el tema de por así decirlo, la emoción de que se va a elegir un nuevo pontífice y de que será pues de suma importancia. Y también hacer un pequeño paréntesis, me gustaría recordar mucho al Papa Francisco por el tema de la relación que tenía muy cercana con México. Si bien solamente fue una visita que hizo a la Ciudad de México y a varios estados, en el cual pues paró a todo el país para recibirlo y albergarlo, también hay un tema bastante importante, porque él estuvo muy cercano en los temas de la política cuando fue el asesinato de los sacerdotes jesuitas en Cerocagua, en Chihuahua. Estuvo muy presente, porque al igual que pues que él son jesuitas, y estuvo también no quitando el dedo del renglón de toda la violencia que ha generado pues el narcotráfico, los grupos delincuenciales en contra de los sacerdotes en el país. Porque no solamente fue ese caso, también recordemos que el Papa Francisco estuvo muy de cerca en el tema de Aguililla, en Michoacán, que recordemos que fue el nuncio apostólico, que es el embajador de la Santa Sede en México, que se fue en carretera sin seguridad hasta Aguililla, en Michoacán, a presidir una misa y ver con toda la situación de los sacerdotes, de los seminaristas y toda la gente que son católicos y que trabajan justamente con la población para evangelizar. Y el Papa estuvo muy presente y no quitando el dedo del renglón, y siempre cuando había un tema de que asesinatos de sacerdotes, desapariciones, hechos violentos en contra de personas religiosas, el Papa ha estado muy presente y no ha quitado el dedo del renglón, no solamente en México, sino también en todo el mundo. Recordemos que hace poco hubo el asesinato y secuestro de unas religiosas en África. El Papa también estuvo presente y no quitando el dedo del renglón de la situación, sobre todo también protegiendo y también ayudando a las personas para hacerlas sentir que no pasaba desapercibida esta situación de violencia en contra de los sacerdotes, en contra de los religiosos, en contra de los seminaristas, que pues su única labor es evangelizar, y que es mal visto para los grupos delincuenciales en el mundo. Y esto también genera una sensación de pues alivio y de paz para la gente que está cercana al tema religioso, porque pues sabe que el Papa Francisco está muy cercano a ellos, estaba muy cercano a ellos, aunque cuesta mucho trabajo decirlo, pero es uno de los trabajos más loables del Papa Francisco, que pues lamentablemente perdió la vida, y que hizo que los católicos pues estuvieran más fraternos ante esta situación de la delincuencia, y sobre todo también de que ya no estar partícipes tan desolados en ese tema. Asimismo, pues el Papa Francisco ha sido uno de los principales personajes que ha hecho pues bastante trabajo, a pesar de que hay muchos detractores, a pesar de que mucha gente pone el dedo sobre el renglón en contra de que el Papa no ha hecho mucho trabajo, pero en el tema del abuso clerical, ya no reciente, del abuso clerical que ocurrió en pontificados pasados, desde el Papa Juan Pablo II, desde el Papa Benedicto XVI y ahorita el Papa Francisco, ha sido un tema que pues destaparon la cloaca
recordemos de los casos de abuso sexual en México, de los casos de abuso sexual en Chicago, el tema de no solamente abuso sexual, sino también asesinatos en contra de indígenas en Canadá. El Papa Francisco, si bien esta cloaca se destapó en el pontificado de Benedicto XVI, el Papa Francisco lo que hizo fue también crear los canales para que hubiera justicia para los casos, no solamente de abuso físico, sexual, sino también los casos horripilantes de asesinatos en contra de los indígenas de Canadá, que pues esto se destapó hace relativamente poco y que realizaron justamente estos canales para hacer justicia. Recordemos que el Papa, durante el pontificado del Papa Francisco, han hecho este tema de darle justicia a todas las víctimas que así lo quisieran de apópatas de sacerdotes, no solamente que sean recientes, sino muy antiguos. ¿Por qué? Porque lo que quieren es justamente no solamente limpiar el tema que hicieron los sacerdotes del pasado, sino también decirle a la feligresía actual que esto ya no va a ocurrir, que es muy penado y sobre todo también brindarle acompañamiento a las víctimas. ¿Qué han hecho? Que en una página de internet en el cual las personas de manera anónima o de una manera pues bastante pública pueden pedir que hagan todo este tema justamente para brindarles justicia, Samuel. Bien, Graciela, pues nos das un contexto muy amplio justamente sobre lo que ha significado el Papa para México, para la Iglesia, con toda justamente esta historia que tú has cubierto y que has seguido desde su visita, su pontificado, que marca un antes y un después para la Iglesia Católica en este mundo y que hoy pues llega a su fin, su papado, no necesariamente su era. Gracias, Graciela, estamos platicando. Fuerte abrazo y gracias por atender nuestra llamada a esta hora.